Gracias, Padre. Muy bien. Entonces, estamos en un tiempo maravilloso. Y algo que le dije hace un instante y que le iba a decir no le dije. En las predicaciones se repite algo que tenemos que entender. Ahora vamos a entrar en una semana de ayuno. Si Dios quiere, el Señor nos va a acompañar en esto. Está en nuestro corazón, nuestra voluntad. Pero hablaba el jueves de la gracia. Hablamos de la gracia. En el tiempo de las batallas, porque cuando Dios nos lleva a una nueva dimensión, esa dimensión a la que Dios nos lleva, en ese lugar tenemos que trabajar, tenemos que conquistar. O sea, necesitamos la guía de Dios siempre. Y cuando estamos trabajando, tenemos que conquistar, quiere decir que vamos a pelear batallas, pero que todas están ganadas ya. No debemos caminar sin entendimiento de lo que voy a decir, que es un añadido más de las predicaciones que vienen. Dios nos viene hablando. Usted va a pelear batallas donde va a decir, pero esto no termina más, esto pensé que ya estaba solucionado. No. Usted está peleando en otra dimensión. Está peleando con algo que, le voy a decir, un área o dos áreas de su vida, nunca las va a quitar Dios. Una área o dos áreas de su vida va a dejar Dios en un trabajo hasta que Él nos venga a buscar. Que es una lucha constante. Eso va a utilizar Dios para que nosotros seamos dependientes de Él. Porque Dios nos bendijo, pero nos va a seguir bendiciendo mucho más. Si Dios no nos formara, si no amasara el barro, ¿vio? El barro después es hecho una vasija linda, pero es por gracia. Y cuando ya es una vasija linda, cree que es más que el otro. Para eso Dios nos tiene que amasar bien, para que siempre demos la gloria a Él. Así que esas luchas que son necesarias que tengamos, no es en la misma dimensión que tenía anteriormente, es en otra dimensión. Y no se deje, a partir de entender esto, no se deje, como dijimos en alguna oportunidad, chamullar por Satanás. No se deje mentir. ¿Sí? Hemos hablado de las mentiras de la mente, vamos a seguir hablando de eso. ¿Sí? Cuando nos toca enfrentar realidades, esas realidades, cuando hablo de realidades, cuando hablamos de lucha, no hablamos de que el cristiano va a estar peleando con demonios, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con el espíritu. Entonces quiere decir que el hombre no va a tener contacto físico, va a tener que echar mano del espíritu. ¿Se entiende? El hombre de Dios va a recurrir al Espíritu de Dios para pelear estas batallas. No va a ser un contacto físico. Es decir, no es algo que a él le va a costar al punto que no lo va a lograr. Porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu. Entonces, ahí está la parte de las demandas. Y por eso te decía, no te dejes chamullar. De cierto lado, no te dejes chamullar por el diablo. La parte de las demandas es lo que tenés que ponerle la cara y hacerle frente a las cosas que tienen que ver con mi vida exclusivamente, con su vida exclusivamente. Entonces tengo que ir a la gracia infinita de Dios. ¿Por qué está la gracia? Por el pecado. Si no hubiera pecado, no habría gracia. Por eso Cristo vino y a partir de la gran obra que hizo Cristo en la cruz, nos dio ese regalo inmerecido, que es la oportunidad de echar mano de la palabra, que la gracia nos lleva a la fe, levantarme de un estado que no me merezco levantarme y tomarme de las promesas y a través de la fe ir a aquello que no me merezco. Cuando estamos en ese estado, nosotros, usted va a tener que enfrentar sus pecados. O sea,
no le tenemos que echar la culpa al demonio, ¿verdad? Porque él está vencido. ¿Quién lo venció? Cristo lo venció. Y si nosotros tenemos que luchar con algún demonio, no vamos a luchar con nuestra fuerza. ¿Quién tiene que luchar? El Espíritu Santo, por nosotros. Entonces, ¿habrá derrota si el Espíritu Santo lucha por nosotros? Nunca lo habrá. Y ese es el punto, donde el hombre dice, bueno, no voy a creer a la realidad, voy a tomar la Biblia y voy a vivir una vida cristiana. Voy a creer que el Espíritu Santo está para ayudarme a vivir la Biblia. Cuando decimos eso, es que indirectamente estoy reconociendo que hay pecado en mí. Tengo que profundizar en eso. Y tengo que puntualizar el pecado y va a haber gracia para que Satanás no tome derecho legal para derrotarme. Si no acudo a la gracia, él tiene derecho legal de frustrarme, de traer tristeza, derrota y esas cosas, porque nos pasa como hombre, ¿verdad? Nos agarra por momentos como hombre hasta que nosotros nos levantamos, tomamos la gracia que el Señor nos dio y nos levantamos de ese estado, Dios nos saca de ahí y el Espíritu Santo pelea por nosotros y estamos mejor. Pero todos necesitamos hacer frente a esas realidades, a la luz de la palabra. ¿Cuántos entienden? Bueno, y eso es lo que decimos siempre, lo que se dice acá siempre. Lea la Biblia, léala. ¿Está leyéndola? Lea la Biblia, lea los evangelios, lea San Lucas, San Juan. Lea ahí, después vaya al Viejo Testamento. Lea las epístolas de Pablo. Puede también leer Hechos de los Apóstoles, es una situación muy linda. Trate de tener una lectura ordenada. Si es posible, agarre un diccionario para que pueda entender lo que está leyendo. ¿Cuántos entienden? Veo que hay personas que dicen, bueno, a ver, no tengo una Biblia acá, pero de tu vida haría, ¿no? Dice, a ver, ¿qué me da Dios? Dios puede hacerlo porque Él es Dios. Pero nuestra vida tiene que ser una vida ordenada a la lectura de la palabra. ¿Cuántos entienden? Debo leer como si usted está leyendo algo que quiere entender. No lo mistifique la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios va a ser revelada, va a traer entendimiento porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Sí? Entonces, yo lo único que necesito es leer y el Espíritu trae la revelación. Pero si no leo, no habrá revelación. Por eso necesitamos leer. ¿Cuántos entienden? Entonces, a partir de leer, usted ya comienza a decir, bien, esto dice la Biblia, a partir de acá voy a buscar hacer lo que dice la Biblia. Espíritu Santo, reconozco que no estoy haciendo lo que dice la Biblia, por lo tanto eso es pecado. Te pido que perdones este pecado, me laves con tu sangre, me limpies, me liberes y me des el valor, la gracia para practicar tu palabra. ¿Valor por qué? Porque usted tendrá que sostener la palabra frente a cosas que intentó y no pudo. Y usted le va a decir, Señor, dame valor para permanecer intentando y no cambiar lo que dice tu palabra. Ahí está la batalla de la fe. ¿Contra quién? Contra su carne. Y eso es clave para esta nueva dimensión. Eso es clave para el crecimiento espiritual. Eso es clave para el crecimiento en todos los ámbitos de la vida. Y hoy, como estamos preparándonos para este ayuno, Dios nos habló el jueves de la gracia, hoy nos va a hablar de la importancia que tiene perdonar. Y vamos a abrir la Biblia en San Mateo capítulo 18, verso 23. San Mateo 18, 23. Vamos a ver esto. Cuando hablamos de ayuno, tenemos Isaías 58, lo que dice el ayuno, que no es solamente una dieta, como podríamos decir, sino que tiene que ver con un apartarnos para Dios. En ese apartarnos para Dios es que todo lo que es pecado no lo voy a admitir, voy a reconocerlo, sí,
y luego lo voy a confesar a Dios y voy a abandonarlo. ¿Cuánto escucharon? A ver, si nosotros no entendemos el orden de Dios para el ayuno, será hambre solamente. El ayuno es un apartarnos para Dios. No vamos a leer Isaías 58, pero habla la Biblia de tener muy presente lo que Dios manda en su palabra, porque estamos apartados para Dios. Siempre debemos estar apartados para Dios, pero por si se nos escapa algo y no tenemos presente la Biblia en el ayuno, será una dieta, nada más. Pero el ayuno es apartarnos, donde Dios va a tratar seguramente con cosas de nuestra naturaleza, con pecados. Dios va a liberarnos, va a sanarnos, porque las batallas que nosotros peleamos no son con un enemigo que pueda vencernos, sino con un enemigo que fue vencido. Pero ese enemigo que fue vencido toma ciertos momentos que a él esos momentos le otorgan derechos, y aquel que ya fue vencido, aun siendo hijos de Dios, se levanta y nos somete. ¿Cuándo? Cuando nosotros no tenemos presente lo que la Biblia dice en cuanto a la forma de vivir. Entiéndase, Dios no busca perfectos. ¿Está acá? ¿No es fuerte lo que se está hablando? No, no es fuerte, es la palabra de Dios. Dios no busca perfectos, Dios busca hijos obedientes. ¿Qué busca Dios? Que tenga 1,5 millones de problemas, para Dios no es ningún problema. Si la demanda para mí, que debo ser obediente, es reconocer que tengo 1,5 millones de demandas, ir a la gracia infinita de Dios. Eso hablamos el jueves. Si no entiende la gracia, usted se dejará atormentar por la culpa. Y la culpa es una herramienta que la usa Satanás en contra de nosotros, la agudiza y nos hace andar frustrados. No. La gracia está disponible para todo hijo de Dios, para toda la humanidad. ¿Cuántos entienden? Entonces, eso sería en el ayuno, apartarnos para Dios. Y hoy vamos a ver la importancia de perdonar. Y vamos a hilar fino en esta mañana. Amén. Dice la Biblia, San Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Nuestro Señor es bueno. Él perdona todo. Mira a su hermano y dile: nuestro Señor nos perdona todo. Vamos a orar a nuestro Señor. Oramos. Padre, mi Dios,
ni Señor. Tu palabra es tan amplia, Señor, tan amplia, que no la podemos comprender. Pero es tu palabra la que enviaste para alimentar nuestro espíritu. En la condición de hombre muchas cosas pueden acontecernos, pero no nos has dejado sin provisión, sin respuesta, sin salida. Abrimos nuestro corazón a ti en esta mañana, a tu santa palabra, para que sea ella, Señor, la que trae respuesta a las cosas más profundas, íntimas de cada uno de nosotros. Estamos delante de ti, Señor, desnudos en tu santa presencia. Trata con nuestro corazón, haz tu gran obra hoy, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire a lo que el Señor le habla esta parábola a los discípulos. Y en esta parábola, Él hace referencia a cómo es el cielo. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Sabe? Yo me tomé el tiempo para ver cuánto es en dinero esto. En dinero serían, esto está llevado al precio del oro, porque un talento es, creo que 41 kilos de oro, y sería 7.200 millones de pesos. Esta deuda que tenía este hombre con su Señor. Toda persona que le da importancia a la Biblia, y esto me trae a la memoria algo que en mis primeros días de mi vida cristiana, cuando comenzamos a ir a la iglesia con mi esposa, íbamos una hora antes y nos sentábamos, éramos los primeros, los segundos, los terceros, ahí estábamos. Y siempre había ahí una señora con su hija y un mudito. Y el mudito, no sé cómo, pero él me hablaba, y hablábamos con el mudito. Me hablaba de la palabra, amaba al Señor él. Y entonces en eso, cuando fuimos al Señor, nosotros descubrimos una vida inimaginable, una vida hermosa, una vida pura, de verdad. ¿Cuántos viven esa vida? Y rápidamente nos dimos cuenta por ahí que había cosas que no corresponden. Mi esposa me advirtió y después yo le dije, no, en la iglesia eso no pasa. No pienses acá, no es así, le dije. Bueno, pero yo estaba equivocado. El hombre es hombre. El hombre es hombre. No busque del hombre, porque el hombre hay cosas que sí puede darle, pero hay otras que no le puede dar. Pero no porque no quiera, porque es hombre. Entonces, cuando veo que esto era así, como que Dios me ayudó desde ya, pero pasó esto en mi mente. Quise elaborar juicio, ¿no?, contra esa persona en mi mente, y rápidamente Dios, por medio de su Espíritu, me hizo ver todas mis necesidades. Entonces le dije a mi esposa, le dije, no puedo ni tengo tiempo para ocuparme de otras cosas. Tengo muchas necesidades, no lo puedo juzgar. La vida cristiana, según la Biblia, no es el pensamiento o el argumento de la razón que me va a llevar a tomar decisiones frente a cosas que vivo y que muchas veces esas cosas que vivo no son agradables. La vida cristiana no es una religión, es una forma de vida. Por eso necesitamos detenernos despacito, calmos. A veces cuando se comienza a hablar esto, las personas que no leen la Biblia o que la leen poca, rápidamente dejan un espacio grande para que la culpa venga. Entonces la culpa lo hace esto. Se queda, que no hable de esto. O sí, digo amén, pero estoy reprimiendo. No hay libertad. La Biblia es espíritu y es vida. La Biblia no daña. La Biblia nos va a alumbrar. La Biblia es luz.
Y la Biblia va a dejar expuestas las cosas íntimas del corazón del hombre. Pero para eso fue enviado la palabra. Ahora el hombre, cuando entiende que como hombre todos pecamos, cuando ya lo asume como algo natural, inevitable, no va a dar lugar a los pensamientos de la razón, sino va a dar lugar a esto, porque acá la Biblia es la respuesta para todas nuestras necesidades. Ninguno de nosotros podría apuntar uno al otro juzgándolo. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos muy lejos de lo que dice la Biblia. No somos lo que dice la Biblia. Todos los que tomamos la vida cristiana como una forma de vida, estamos en ese día a día poniendo todo de nosotros para practicar la Biblia. ¿Qué quiero decir? Cuando la Biblia me hace entender que no perdonar es pecado, ¿y qué entiendo entonces cuando digo me hace entender? Me separa de Dios. No tengo bendición de Dios. No, pero yo alabo y siento su presencia. La presencia estará siempre porque Él dijo que no te dejará, no te abandonará. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dios es fiel. Siempre. Recuerdo cuando era chico, tenía un gran problema íntimo, vergonzoso, pero lo voy a contar. ¿Por qué? Porque esas son las repercusiones internas tuyas. Y que van a hacer que vos no hables, que te quedes quietito ahí, que lo dejes. Cuando era chico, desde muy chico, comencé a practicar un pecado terrible, que es la mentira. Sin necesidad de mentir, mentía, pero no era algo que era una necesidad. Era mentir y mentir y mentir. Y encima la mentira es un demonio que enseguida te descubren. ¿Y qué crees después? Te sentís bárbaro. Y yo recuerdo que a veces por las mentiras cobré. Claro, entonces, claro, ¿qué pasa? Sí, no, tengo muchas ganas de enfrentar y decir, papá, mamá, ¿sabes qué? Tengo que decirte que soy mentiroso. Cuando te dieron. Olvídate. Vas a tratar de elaborar la mejor mentira para que no te agarren. ¿Por qué? Porque aquello que te sometía, en principio, a veces uno es consciente o no de estas cosas, cuando entras a practicarla, ya no te alcanza lo que hacías en el principio. La mentira tiene que ser mejor elaborada, tiene que ser premeditada, va a ocupar tiempo y espacio un pensamiento en tu mente tratando de elaborarlo, porque tiene que ser la mejor, porque no querés que te descubran, porque si te descubren va a haber vergüenza. Esas cosas, cuando no llevan entendimiento, porque desde ya estoy hablando desde el plano natural, lo que nos acontece a todos los hombres, pero llevándolo al ámbito espiritual, ya de lo que dice la Biblia, no podemos evitar que las prácticas de pecado traigan repercusiones emocionales, culpa, tristeza y tantas cosas. No lo podemos evitar. Pero ya en la vida cristiana, como tengo la Biblia, es ella el mapa. Ella es la que me marca el camino. Ella es la que me dice lo que debo hacer. La Biblia. Hay dos cosas entonces. Mi problema y la Biblia. ¿Cómo la tomo acá entonces a la Biblia? Por decir así, tengo diferencias con Esteban, pero como me da vergüenza decir, hola Esteban, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Y le tengo que poner la mejor cara. ¿Por qué? Porque hay algo pendiente que lo sé yo solamente. ¿Y quién más? Y Dios. Como por falta de lectura, por falta de oración, por falta de entender que la vida cristiana es una vida práctica, nosotros nos dejamos someter por argumentos de la razón, tratando de justificar, no, sí, pero Esteban es un chico malo. Yo soy bueno, por eso él es malo, porque hizo esto, lo otro, aquello. Argumentos de la razón. ¿Por qué tenés que poner argumentos? Porque estás
muy revolucionado emocionalmente. Para no caminar mal, ansioso. Esas personas que, voy a describir casos cuando las personas no le ponen marco bíblico a lo que viven. Si tienen que hablar normal, no pueden. Se alteran, hacen gestos, así, ¿vio? Gestos, y lloran. Tienen un desequilibrio emocional, porque están luchando con su fuerza, con sus buenas intenciones. Pero no es el espíritu quien está peleando por sus debilidades. Entonces, a la luz de la palabra, de cómo nosotros debemos llevar el caso que puedo tener con Esteban, tengo que acercarme a Esteban y decirle: Esteban, hay diferencias con vos, yo reconozco que tengo diferencias con vos, de mi parte es esto, y yo te pido perdón. Tiene que ser eso, porque ¿quién sabe todo esto? ¿Y quién más? ¿Y quién más? Mire, siempre dije esto que me ayudó muchísimo en el tiempo de mi transformación. Hay 3 cosas importantes, pero 2 de ellas son más importantes. Primero, Dios. Segundo, yo. Y tercero, el diablo. Depende muchísimo cuánto sé del primero, de Dios. Porque todo lo que pueda haber en mí, Satanás no puede tocarme si conozco lo que dice la Biblia. Usted puede estar enredado en debilidades, a punto de caer, pero si usted ora con la Biblia, nunca caerá. Nunca caerá. Y no será por su fuerza, sino porque Dios es fiel. ¿Quién es Dios? Fiel. Nuestro Dios es fiel. Nosotros ahí estamos cerrando puertas al odio, al rencor, al resentimiento. Cuando enfrento al problema y lo llamo por el nombre que lo llama la Biblia, estoy cerrando puertas a que demonios vengan. ¿Y qué pasa con esos demonios? Como yo no perdono, tampoco papá me perdona. ¿Y qué pasa ahí? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí? Diga diciendo gloria a Dios. Usted no tiene cobertura ahí. Yo no quiero que usted lo tome esto como un reto y dice: ay, sí, qué mal, es verdad, me doy cuenta que estoy mal. Porque eso no lleva entendimiento. Eso es emoción. Eso no va a llevarme a agrandar más las cosas que resolverlas. Dios está para ayudarnos en todo. ¿En cuánto está para ayudarnos? En todo, en todo. ¿Usted puede creer eso? ¿Puede creer que Dios está para ayudarle en todo? Mira a su hermano, pregúntele: ¿crees que Dios puede ayudarte en todo? ¿Crees que Él lo puede hacer? Escuche, en estos casos, cuando se tocan casos que están, porque es la palabra la que nos alumbra, va a ocurrir que su corazón hace esto. Es la palabra alumbrando. Y está identificando cosas, y esas cosas son espíritus, están afligiendo el alma. Y eso es lo que aflige en casa. Cuando no perdonamos, hay una inseguridad en nosotros, porque ya los demonios manejan la mente. Tremendo es eso, ¿eh? Por eso que dice que porque no perdonaste, dice que él fue lanzado a la cárcel, entregado a los verdugos. ¿Sabe quiénes son los verdugos? Los demonios. El Señor nos ama y Él tiene cosas grandes para nosotros. Pero estas cosas grandes de las que hablamos y a veces no le podemos poner nombre, son cosas de otra dimensión. No es de la dimensión natural donde el hombre maneja con su raciocinio, sino el hombre entregado al Espíritu Santo, quien fue enviado para ayudarnos en todo. Para que el Espíritu Santo haga su obra, nosotros tenemos que reconocer aquello que a Dios no agrada, y Él nos ha dado la salida para todo. ¿Cuántos creen? Bien. Un poquito nada más, porque vamos a hablar del perdón y de la libertad. Pero pasa lo siguiente. No sé si usted se enojó alguna vez.
¿Qué pasa cuando se nos anda contento usted? Qué contento está. ¿Y cómo estás, hermano? Gloria a Dios, aleluya. No. Mi esposa me dice que yo hago puchero, me dice, yo no sé. ¿Yo? Pero claro, todos tenemos, ¿verdad o no? A ver si cree que somos ángeles. No somos ángeles. Somos de carne y hueso. Y si no vemos esto, vamos a sufrir mucho. Y a mí me pasa esto, cuando me atrapa el afán, me pasa que rápidamente se viene un peso a mi cuerpo. Rápido. Me agarro un peso acá, son demonios. Y ya sabes lo que tenés que hacer. Arrepentirte. Por favor, tome esto, tómelo, por favor. Tómelo. No justifique por nada todo lo que usted tenga que perdonar o pedir perdón. No lo justifique con los argumentos de la razón. No cometa ese error porque Dios quiere hacer una gran obra en nosotros. Entonces, cuando hago eso, siempre digo a la mañana o en algún momento cuando venimos a orar, me pasa esto. Todos los días uno tiene la necesidad de describirle a Dios toda su vida. Porque donde somos débiles, el poder de Dios se hace fuerte. Pero si no le digo mi debilidad, su poder no se hará fuerte. Entonces tengo estas experiencias y a veces lo dije como en chiste, pero es real. No sé si en algún momento del día me endemonio, no lo sé. Pero cuando vengo a la oración, yo siento su liberación. Él se lleva el peso, siento una especie de pinchacito en todo el cuerpo y me deja una lechuguita. Porque durante el día nosotros constantemente, a veces constantemente, nos salimos de esta práctica que tenemos que tener de la palabra. Y cuando nos salimos, ahí vienen los demonios. Y nos generan opresión, nos generan peso. Cuando reconocemos y le pedimos perdón a Dios, instantáneamente su liberación. Es en el momento. Esto seguramente, cuando no practicamos esto, en el comienzo de que usted lleve a la práctica esto, es probable que no lo viva. Pero si esto lo incorpora como una forma de vida y lo practica, lo va a vivir. Va a conocer al Espíritu Santo. Va a entrar en una relación fina con Él. Yo siempre hablo una experiencia que tuve no hace mucho acá, cuando vivía una situación de problemas económicos. No eran problemas porque eran cosas, siempre nos ponemos objetivos para alcanzar y ahí no veía nada. Solamente que no estaba viniendo una respuesta de Dios. Y me afané. Entonces en casa hablé con la familia y dije, yo para este problema no veo ninguna salida. Y me vine a orar acá en la iglesia. Cuando vengo a orar acá era vacío, hueco. Y me pareció muy raro porque nunca es así. Por eso digo, cuando uno lleva a la práctica la Biblia, entramos en una relación fina. Sabemos cuando está el Espíritu Santo y sabemos cuando no está el Espíritu Santo. Y ese momento, cuando dejé la oración y dije, Señor, ¿qué pasa? Y Él me habló y me dijo, me excluiste como la salida de tu problema. Eso me partió. Le dije, Señor, libérame, sacame de este pensamiento que me atrapó. Le pedí perdón por mi pecado. A ver, lo que quiero dar a entender es que cuando comiences a practicar quizá, no vas a entenderlo mucho cuando comenzás. Pero cuando no dejas la práctica, vas a ser muy entendido del Espíritu Santo. Porque Él fue enviado para ayudarnos. El Espíritu Santo. Entonces, a la Biblia nosotros no la podemos cambiar. Mira a su hermano, dígale, la Biblia no debemos cambiarla. Porque no podemos. Porque no podemos. Lo que dice la Biblia, hágalo. Y si no puede, crea que Dios está para ayudarle. Pero usted lo va a lograr. ¿Cuántos lo creen? Bien, entonces, todos nosotros, si llevamos esta práctica, vas a ser consciente de cuánto perdón de Dios hay para tu vida.
Mire, a veces se describen vivencias, ¿no? Por ejemplo, yo describo una vivencia cuando llegué a la iglesia, la segunda vez que fui, oraron por mí, me caí al piso, no sabía por qué, me levanté y era un llanto, un llanto, un llanto, un llanto, un llanto. Pero en ese llanto yo descubrí que había paz. No entendí, pero me sentí bien. Estoy describiendo una vivencia en el inicio de mi vida cristiana. Pero cuando ya la vida cristiana se lo lleva a la práctica de la Biblia, de la palabra de Dios, ya no somos carentes de entendimiento. Porque la palabra es la respuesta de Dios para todas las cosas. Entonces, por la palabra voy a describir que ese sentimiento del que hablo era la liberación de Dios y la sanidad de mi alma. ¿Cuántos entienden? Si nosotros no tenemos la necesidad de leer la Biblia, o no es una necesidad, sino un deber de leer la Biblia, usted va a vivir vivencias, pero todo lo va a canalizar por lo emocional. Todo va a canalizar diciendo yo siento esto y siento lo otro y siento aquello y siento y siento y siento. Cuando la Biblia no es enviada al alma, sino al espíritu. La Biblia es enviada para separar el alma del espíritu. Y el que debe fortalecerse es el espíritu, y el que debe prevalecer sobre el cuerpo y el alma es el espíritu. Pero en las iglesias está lleno de personas que dicen siento esto y siento lo otro. Está bien, es a veces una forma de hablar, una mala manera de hablar, pero pongamos entendimiento. No es lo que yo debo sentir para creer, porque entonces no es fe. La fe viene por la palabra de Dios. Si yo digo, tengo que sentir algo, mientras el pastor oraba, sentí un fuego, entonces creo. No, ¿sabe lo que ocurrió? Usted tuvo una experiencia y está canalizando esta experiencia por el sentimiento y usted no tiene fe. Así es. Sí, amén. Amén. Eso se está engañando a usted. Usted necesita defender lo que dice la Biblia. ¿Qué quiero decir cuando digo defender? La Biblia dice esto y hay otra parte que dice no es verdad, porque vos sos esto. No importa, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto y Dios va a llevarme con su poder a vivir lo que dice la Biblia. Y cuando hablamos de perdón, cuando tiene que ver con casos traumáticos, recuerdo un hombre que conocí en la iglesia donde nosotros nacimos. Él contó su testimonio. Él tenía unos 12 años cuando vio que a su padre lo asesinaron. Lo mataron delante de él. ¿Qué hizo este chico? Se metió en un gimnasio, hizo artes marciales y llegó a tercer dan. Y él se preparó toda esa vida, ese tiempo de la vida, para que cuando salga el que mató a su papá, él lo mate. Escuche, mire esto. Cuando este hombre iba a salir en libertad, unos meses antes, él recibió a Cristo. ¿Y qué pasó? Se lo encontró al asesino de su padre. Hermano, hay cosas traumáticas. Hay cosas que nos desbordan. Y te podría dar las 1000 razones por qué no te voy a permitir. Cuando digo no te voy a permitir es que no te perdono. Así que si usted le dice a alguien no te permito porque vos estás atándolo. Lo estás atando. ¿Y qué pasa con la vida de la persona que está atando a otro? Están atados los dos. Hay demonios que los tienen sometidos con un derecho legal y por más que digan gloria a Dios y ayunen y todo lo que quiera, no podrá Dios ayudarlos porque ellos escogieron eso. Dijimos que íbamos a ver cosas íntimas. No, hay una parte del alma que hace esto, se quiere esconder mientras estoy hablando esto. No, deje que la palabra lo alumbre, la palabra lo va a sanar. La palabra lo sana, la palabra lo libera
Dios tiene para usted cosas maravillosas. Dios tiene cosas grandes. Dios lo trajo para bendecirlo y para darle una vida abundante. Los hombres vivimos estos casos, pero tenemos un Dios que nos ama incondicionalmente y Él tiene poder para ayudarnos en todo. Así que no importa el estado suyo, no importa la realidad suya, lo importante es que usted le va a dar el crédito necesario a la palabra de Dios. Entonces, cuando sale, lo encuentra, este hombre, ¿qué hizo? Él le dijo la verdad, le dijo, mirá, la verdad, yo tomo la decisión de perdonarte, y porque mataste a mi padre, y te pido perdón, porque yo premedité todo este tiempo a matarte a vos. ¿Podrá el hombre hacer eso si no es alguien que le dio crédito a la palabra? No puede. Si la palabra es espíritu y es vida. ¿Qué quiero decir? No importa lo que no puedas hacer. Come la palabra. Come la palabra. Lee la Biblia. Lee la Biblia. No importa cuánto tiempo tardes. Eso no importa. No es obra nuestra. Esa es obra de Dios. No te excuses. No le cambies el nombre a las cosas. Dios te ama de verdad. Entonces, cuando tenemos esta vida, por gracia del Señor, esto de practicar la vida cristiana, como dice la Biblia, vas a ver que la deuda que te perdonó el Señor es incalculable. Tomamos el ejemplo de lo que le dice de la deuda que tenía este. Entonces, ¿qué conclusión sacamos del que no perdona? No practicó la vida cristiana. No, pero espere, yo tengo años en la iglesia, espere. Está bien, pero esa área de su vida, usted no tuvo el valor de decirle, Señor, por favor, ayúdame, esto me supera. Me encuentro sumergido en sentimientos feos. No quiero ir a ese pasado que me lastimó, que me dañó, no quiero. Yo quiero darte gloria a Dios, quiero estar en la iglesia, pero de eso no me hables. Ahí no está el Espíritu Santo, ahí está manejando usted desde el dolor, desde la realidad que le tocó pasar. No se culpe, no se condene. Cosas que nos pasaron en la vida, que a veces, por más que usted diga yo tuve la culpa, no se culpe, solamente acéptelo. Porque entonces usted va a comenzar a vivir el perdón, la liberación de Dios. Usted va a comenzar a vivir el amor de Dios. Usted va a comenzar a ver que mejor es perdonar que retener ese sabor amargo. ¿Por qué? Porque lo vivió. Entonces la conclusión que le decía que sacamos del que no perdona es que no practicó en esa área de su vida. Quiere decir que está en cero. Está en cero. No me diga eso, me tira abajo años de vida cristiana. Pero ¿qué es mejor, la verdad o que se siga engañando? La verdad. Porque hay salida. Para todo hay salida. Denle ese aplauso a Jesucristo. Hay salida para todo. Aleluya. Gloria a Dios. Hay salida. Bien. Entonces, ahí es cuando decía hace un instante que es donde tenemos que guerrear. Pelear las batallas de la fe. No podemos negar que en estas batallas de la fe pasamos por valles de sombras, por valles de muerte. No podemos negar que pasamos por ahí, que derramamos lágrimas, pero hay sanidad, hay liberación, hay respuesta de Dios. Dios bendice la familia, Dios bendice la salud, Dios bendice la economía, Dios bendice el ministerio, Dios bendice todo. Bien. Algo para describir el que no perdona. Dos cosas. En el nombre de Jesús creo que hoy es el día que perdonamos. En el caso nuestro de matrimonio, que hemos tenido varias charlas y largas charlas en nuestro matrimonio, de sentarnos y decir, bueno, acá vamos a hacer lo que dice la Biblia. Y había momentos muy ásperos. Hay cosas de la vida, hermanos,
que no son fácil hablar. Pero ese es el momento de ver si verdaderamente estás viviendo la vida cristiana. Si le creíste o no. Sin fe. Entonces, si creíste, vas a pararte diciendo, esto dice la Biblia y esto va a ser en casa. Y ahí cuando digo, a veces vos decís, sí, es verdad, qué lindo, la Biblia dice, sí, sí, sí. A veces no lo está, de un lado o del otro. Por eso digo que pasaremos por esos momentos. Pero no desmayes, porque no sos vos con esa insistencia que vas a cambiar a la otra persona, es Dios. Pero va a ser importante que uno sostenga lo que dice la Biblia. La Biblia es la que gobierna esta casa. La Biblia es la que gobierna esta familia. Así tiene que ser. Y a veces eso no es fácil. Pero va a ser una vida fructífera. El enemigo no te va a atrapar. No van a venir los verdugos. No vas a estar en la cárcel. No va a haber derechos legales para que te sometan. Y Dios quiere en este tiempo para nosotros esto. Quiere ese perdón. Quiere que perdone a los que me ofendieron y quiere que me perdone si ofendí a Dios y ofendí a otro. ¿Sí? Quiere, entonces le conté de este muchacho, porque cuando dices, no, sí, mire, todo bien, pero no sabe lo que me hizo. Ya fuiste. Ahí fuiste. Ahí dijiste, no quiero. Ya pusiste el argumento de la razón. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Podemos hablar todo con profundidad esta mañana? ¿Lo podemos hablar? Yo tengo que saber que yo quiero hacer la mía. Yo escojo hacer lo que yo quiero. No, pero yo tengo razón. Momento. ¿Desde qué lado quiere ver la vida cristiana usted? ¿De lo que dice la Biblia o de lo que usted ve? Entonces ahí no hay excusa. No hay escapatoria. Ahí vas a caer de rodillas en llantos y el Espíritu Santo va a venir a sanarte, a liberarte. Porque Él no te va a condenar jamás. No te va a dañar jamás. Él nos va a hacer un bien interminable, interminable, interminable. Entonces, cuando vivimos estas experiencias, no va a costar perdonar. Aunque te levanten la mano, vas a perdonar, pero no por tu capacidad, sino porque el Espíritu Santo se enseñorea de tu vida. Cuando nosotros determinamos practicar la Biblia, no es con nuestra fuerza, sino que hay vivencias del Espíritu Santo. Hay cosas que entendemos. ¿Cuántos están preparados para vivir eso? ¿Cuántos quieren vivir eso? Bien, entonces, no acuda a la razón para decir perdono. Acuda a la voluntad. Yo quiero, porque la Biblia lo dice. Amén. Si acude a la razón, usted va a encontrar 1000 cosas para decir no. Pero tiene que entender que usted escoge hacer lo que usted quiere. Y Dios va a ayudarle a usted. No es que usted está condenado. Solamente que se van a posponer las cosas que Dios tiene para usted. Porque en ese estado no lo puede bendecir Dios. Pero como Él es Dios, nunca va a dejar de hacer la obra de nosotros. Él nos ama de verdad. Él permitirá que pasemos cosas para que entendamos que necesitamos de Él, de verdad. Bien, cerramos. Hagamos un mirando para adentro. Ahora tenemos vamos a hacer el Día del Niño. Ahora viene la parte de los chicos, muy linda.